Vaya abriendo su Biblia a Hebreos 7. Hebreos 7. Y vamos a concluir esta tarde el capítulo 7 de los Hebreos. Hemos venido transitando en él durante 3 semanas y vamos a llegar a esta parte de los últimos versos que tenemos aquí para nosotros. Hemos observado el argumento del autor en cuanto a la superioridad de Cristo desde el capítulo 1 de los Hebreos, especialmente en el capítulo 7, su superioridad sobre Abraham y sobre Aarón o el linaje levítico o el oficio de los levitas, como lo quieran ver. Y primero vimos en este capítulo el argumento histórico que hay del sumo sacerdocio de Cristo. Es decir, revisamos el hecho de que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Pero detrás de ese argumento histórico hay 2 argumentos más en estos versos. Uno es un argumento doctrinal y el segundo es un argumento práctico. Así que yo quisiera revisar eso esta tarde con ustedes, tanto el argumento doctrinal como el argumento práctico. Y la semana pasada concluíamos diciendo que el Señor habla a nosotros y nos dice básicamente: acérquense. Una de las realidades y una de las cosas que podemos afirmar cuando venimos a este capítulo 7 de los Hebreos es que el Señor mismo nos está hablando y nos está diciendo: acércate, acércate a mí. Así que hemos llamado a eso la teología de la relación. El Señor quiere que sus hijos se relacionen con Él, y para que eso suceda, para que eso acontezca, nosotros tenemos que aceptar ese llamado de acercarnos a Él. Ese llamado nos recuerda una verdad de nuestro Dios, y es que su relación es eterna. La relación de Dios con su pueblo es eterna porque contiene, y mientras encienden de nuevo las pantallas, síganme en sus bosquejos allí, porque contiene una mejor esperanza, de acuerdo a lo que ya leímos en el 7:19, una mejor esperanza, 7:19, y un pacto superior, 7:22. Entonces, ¿por qué es que nosotros podemos gozar de una relación eterna con el Señor? Bueno, porque esta relación goza de una mejor esperanza. ¿Se acuerdan? Veíamos que el pacto en Leví o el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento era un pacto sin esperanza, pero ahora el autor a los Hebreos nos dice: este pacto tiene una mejor esperanza, y segundo, porque este pacto realmente es superior. Así que el pasaje nos deja ver claramente las diferencias que hay entre los levitas y el sacerdocio duradero y perfecto de Cristo. Y cuando entonces nos presenta esa idea de que su ministerio es perfecto, es duradero, es eterno, entonces cuando nos tiene allí dominados por esa realidad, entonces nos presenta una segunda realidad, y es el ministerio de intercesión de Cristo por los suyos. Lo interesante es que el ministerio de intercesión de Cristo por los suyos se está efectuando momento a momento. El Hijo, el que está sentado a la derecha del Padre, está intercediendo por nosotros, por sus hijos. Entonces, contestemos una pregunta en los últimos versos de este capítulo, y solamente será como una pregunta para afirmar verdades que ya hemos dicho. ¿Por qué Jesús es un sacerdote superior? ¿Por qué Jesús es un sacerdote superior? Número 1, porque el juramento de Dios no puede ser quebrantado. Usted ha visto cuántas veces hemos leído y releído Salmo 110:4. Yo he jurado, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ese es el juramento de Dios. No es el juramento de un levita, no es el juramento de un chino, no es el juramento de un
anglo, no es el juramento de un europeo. Ese es el juramento que Dios mismo ha dado. Versos 20 y 21. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Salmo 110:4. Entonces, ese sacerdote que es superior a los levitas, este sumo sacerdote que es el real sacerdote al cual el Antiguo Testamento apuntaba, tiene un juramento. La tribu de Leví se levantaba por descendencia, los levitas venían por linaje, tenías que pertenecer a Leví y eso te daba garantía de que podías llegar a ser un levita. Si eras un descendiente directo de Aarón, entonces eso te daba cierta posibilidad de llegar a ser sumo sacerdote. Pero los levitas, en toda la historia del Antiguo Testamento, no tienen un solo juramento. Nadie juró por ellos. Entonces, cuando el Señor juró que su hijo sería sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, está estableciendo un juramento que no puede ser quebrantado. Es decir, no puede ser anulado. No es que Jesús llegó a ser sumo sacerdote tan solo por un poco tiempo o tan solo por una temporada. El juramento de Dios no puede ser quebrantado. Así que el autor de los Hebreos nos presenta aquí, el juramento se presenta, como base del sacrificio eterno de Cristo. Lo que el juramento hace es presentarse como base del sacrificio eterno de Cristo. El Señor nunca dio un juramento para los levitas que ellos permanecerían por siempre. Y de hecho lo sabemos porque cuando un sumo sacerdote moría, entonces tenía que ser levantado uno nuevo. Y de hecho lo sabemos porque incluso los levitas que servían en el tabernáculo o en el templo tenían edad de retiro. Es decir, ninguno era perpetuo, el único que es perpetuo es Cristo. Entonces, ¿dónde es que tiene raíces? ¿Dónde es que está anclado el sumo sacerdocio de Cristo? En el juramento de Dios. Dios está jurando, tú eres sumo sacerdote o tú eres sacerdote para siempre de acuerdo al orden de Melquisedec. Así que el juramento apunta a las promesas de Dios y esas promesas son inalterables y solemnes. Las promesas de Dios que son inalterables y solemnes. ¿Cuántas promesas usted ha dado a lo largo de toda su vida? Piénselo. ¿Cuántas promesas usted ha dado a lo largo de toda su vida que incluso las pudo dar con cierto sentido de solemnidad? Que incluso las pudo dar con cierto sentido de que iban a estar ahí inalterables, pero a la vuelta de la esquina esas promesas se quebrantaron, se rompieron. Bueno, posiblemente el cuadro más triste de estas promesas que se rompen son las promesas matrimoniales. Cuando dos personas están frente a un juez o están frente a un ministro, se están prometiendo amor eterno, se están prometiendo que hasta que la muerte los separe y resulta que a la vuelta de la esquina esas promesas fueron quebrantadas. Estas son las promesas típicas que el hijo que es alcohólico y drogadicto y que está dando problemas a sus padres, ¿cuántas veces promete? Ya no lo volveré a hacer. Te prometo que esta fue la última vez que yo llegué en esta condición. Observe que nuestras promesas sí son vulnerables al paso del tiempo, al paso de los años, a los cambios que puede haber en nuestras vidas. Por más solemnes que nuestras promesas pueden ser, estas pueden variar, estas pueden cambiar, pero no es así con Dios. No es así con Dios. Cuando Él ha prometido algo, entonces la Biblia nos dice que lo cumplirá.
Ahora observe algo, cuando los levitas servían en el antiguo pacto, su capacidad moral y su capacidad espiritual no era cuestionada, con tal que ellos fueran parte de un linaje y llenaran los requisitos físicos y ceremoniales para ministrar, podían hacerlo. Pero no fue así en el caso de nuestro Señor. Su ministerio fue establecido por medio de la cruz y por medio del juramento que el Padre había hecho acerca de él. No era porque era descendiente de Leví, porque de hecho no era descendiente de Leví, era descendiente de Judá. Pero está superior o es superior por causa de un juramento que no puede ser alterable. Así que este juramento que Dios ha dado ha sido decretado y es irrevocable. Dios mismo lo confirmó y por tanto jamás será quitado. Ahora piénselo bien. ¿Para quién fue este juramento? ¿Para quién fue este juramento? ¿Para Dios? No. Porque de hecho Dios no lo necesitaba. Dios no lo necesitaba. Este juramento no es por el bien de Dios. Este juramento es por nuestro bien. Y tú dirás, ¿y cómo es que es para nuestro bien? Bueno, es para nuestro bien porque este juramento nos afirma la obra de Dios. Cada vez que la Biblia dice que Él ha jurado, entonces nos recuerda que Él lo va a llevar adelante, que Él va a llevar su plan adelante, que su plan es inalterable y que nada lo podrá detener. Entonces, el juramento de Dios realmente lo que hace es subrayar su carácter, subrayar el carácter de Dios. Él lo hará, Él lo cumplirá, Él llevará adelante sus propósitos. Él sabe mejor que tú y yo cómo llevar adelante las cosas en nuestras vidas. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo guardarnos. Él sabe cómo bendecirte. Él sabe cómo protegerte. Él sabe cómo cumplirá sus propósitos en ti y en mí. Mientras hacía un par de cosas ayer en la noche en la casa, encontré un mensaje. En los últimos años he disfrutado mucho a este predicador. Tengo años leyéndolo y me parecía muy académico cuando escribe. Y las primeras veces que lo escuché enseñar, dije, me gusta más como escritor que como predicador. Entonces dejé de buscarlo para escucharlo y prefería leerlo. Pero ayer encontré un mensaje de él y me bendijo mucho lo que él estaba predicando. Y entre las ilustraciones que este predicador traía, hablaba de esta anciana de 90 y tantos años, vive sola en su casa, es una creyente de una buena cantidad de décadas. Y estando sola en casa, llegan unos asaltantes y comienzan a vaciar su casa, literalmente. La sentaron en cierto lugar de la casa y no la dejaban que se moviera. Pero mientras ella estaba ahí sentada, ella se acordó de un objeto muy valioso para ella, un regalo, que de hecho era de alguien que había estado en la China y le había regalado toda una vajilla. Y entonces ella pensó que cuando los ladrones estuvieran allí, iban a tomar esa vajilla y la iban a llevar. Entonces esta mujer, desde donde estaba sentada, empezó a predicarles y a decirles, eso que ustedes están haciendo es muy malo, porque de hecho están violando una ley, no robarás. Y entonces esta mujer, pensando en su vajilla de la China, comenzó a predicarles. A los cuantos minutos vino uno de los ladrones y se sentó. Es que tú no sabes, pero cuando yo era niño sufrí mucho porque mis padres no me dieron lo que yo quería obtener y por eso llegué a ser ladrón. Y entonces la viejita comenzó a predicar a este ladrón y hubo tal diferencia entre los otros dos ladrones que sí se querían llevar todo y este ladrón que ahora estaba diciendo, no lo hagamos, es una ancianita. Bueno, finalmente los tres salieron sin ningún objeto de la anciana. Y cuando esta anciana contaba
a sus hermanos en la iglesia, es que por eso te hemos dicho, ya estás muy grande y tú deberías de estar en un asilo. No, no estoy grande. Y la demostración de que tengo a alguien mucho mejor que me cuida, que como me pudieran cuidar en un asilo, acaba de pasar. Aquel que se ha comprometido con nosotros a guardarnos, me acaba de guardar. Bueno, ese es el tipo de Dios que dice yo lo haré. Y por lo tanto nosotros no deberíamos ni siquiera dudar en sus promesas. Entonces Él es superior como sacerdote porque tiene un juramento que los levitas no tenían. Número 2, el autor nos dice porque Él es fiador. Él es fiador de un mejor pacto. Versos 22 y 24. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. La palabra fiador puede ser también garante. Él es fiador o Él es garante. En otras palabras, Él es el que garantiza que los términos de un acuerdo se llevarán a cabo. Entonces vea esto. Por un lado, este sumo sacerdote tiene el juramento del Padre, diciendo, tú eres sumo sacerdote para siempre. Por otro lado, este sumo sacerdote es el fiador o garante. Es aquel que está garantizando que los términos de ese pacto se lleven a cabo. Ese es un término único en el Nuevo Testamento. Esta es la única ocasión en que el término fiador aparece en todo el Nuevo Testamento y apunta a que Cristo es nuestra garantía segura, firme, constante. ¿Por qué deberíamos de estar nosotros seguros de eso? Bueno, porque Jesús realmente es la sustancia de lo prometido y a la vez es el poseedor de una vida indestructible. Jesús es la sustancia de lo prometido y el poseedor de una vida indestructible. Ningún hombre podría llenar esos requisitos. Ningún hombre podría llenar esos requisitos, pero Cristo nos ha salvado y entonces Él nos garantiza que nos guardará. Obsérvelo nuevamente. El Padre está seleccionando al Hijo como el fiador de este nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el centro de los capítulos 8, 9 y 10 de Hebreos. Por lo tanto, no me voy a detener mucho ahí porque vamos a llegar en unas cuantas semanas. Pero simplemente escuche cómo el argumento del autor crece. Hebreos 8, 6. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Véalo en el 9:15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Obsérvelo en el 12:24. Y Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Lo puede ver? Un nuevo pacto, un mediador, un fiador. Entonces no solo Él es superior porque tiene un juramento, Él es superior porque Él se ha convertido en el fiador, en el garante, en la garantía segura de que esto sucederá así. Pero también se introduce la palabra pacto. La palabra pacto, diatequé. Esta es la primera de 17 ocasiones que a partir de aquí se hablará de ese pacto en el libro de los Hebreos. Ahora, alguien pudiera pensar que esa idea de pacto es una idea que el autor a los Hebreos está introduciendo aquí
Y nada más permítame hacer un pequeño señalamiento. Eso no es así. La palabra pacto que aparece aquí, de hecho, varias veces el autor va a citar a un profeta de antaño, va a citar a Jeremías. Entonces vean cómo Jeremías había hablado de un nuevo pacto en Jeremías 31. Jeremías 31, versos 31 al 34. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ojo, perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Eso no estaba pasando en el día de Jeremías. Jeremías, el profeta que Dios utilizó cuando Judá está siendo llevada cautiva a Babilonia, 70 años de cautiverio, después regresan a Judá, restauran las murallas, restauran el templo. Estamos pensando más o menos en los días de Esdras, de Nehemías y más o menos de unos 3 profetas para que la historia del Nuevo Testamento termine. Y eso tampoco pasó en esos días. Entonces, ¿a dónde estaba realmente observando Jeremías acerca de un nuevo pacto? No eran esos últimos días veterotestamentarios. Eran en los días de Cristo. Obsérvelo bien. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones. Conocerán al Señor y el Señor los conocerá. Perdonaré su maldad y ya no recordaré más su pecado. ¿Cuándo es que eso es posible? Cuando Cristo se ofrece como sacrificio y como sacerdote por nosotros en la cruz. Ahora, piénselo bien. Es el autor de Hebreos hablándole a judíos que están siendo tentados para regresar de nuevo al judaísmo. Y en el judaísmo no hay mayor pacto que el que Dios hizo con Abraham. Génesis 12. Yo haré de ti una gran nación. Te voy a bendecir, Abraham. Quien te bendiga va a ser bendecido. Quien te maldiga va a ser maldecido. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Tu descendencia va a ser como la arena del mar. Te estableceré, Abraham. Bueno, ese es el pensamiento judío hasta los días que el autor hebreo está escribiendo, que el autor a los hebreos está escribiendo. Y ahora cuando él dice, pero aquí está un nuevo pacto, piénselo bien. La primera pregunta que esos hombres debieron haberse hecho: ¿un nuevo pacto? ¿Algo más grande que Abraham? ¿Algo mejor que Abraham? La respuesta es sí. Porque antes de Abraham el Señor era. Esa fue la declaración de Jesús mientras él ministraba. Yo fui primero. Entonces es mayor, es más grande. Pero debió haber sido todo un reto para la mente judía de aquellos días. La razón por la que ese pacto también era mayor es porque ese pacto sí los podía salvar. Y el pacto de Abraham hasta el día en que Cristo vino y ofreció su sacrificio y su servicio como sacerdote no había salvado a nadie. Este pacto es mejor, este pacto es mayor porque tiene la capacidad de salvar. Y piénselo cuando el autor dice que muchos sacerdotes ministraron al Señor. Bueno, de hecho ya hay quien ha hecho la cuenta y no tengo que quemarme las pestañas ni sacar muchas matemáticas, pero desde Aarón
hasta que el templo en Jerusalén fue destruido en el año 70, hay 84 sumos sacerdotes de acuerdo al registro histórico de los judíos. Desde el día de Aarón hasta que el templo es destruido en el 70 después de Cristo, cuando los romanos y el general Tito Vespasiano entraron y destruyeron Jerusalén, y entre las joyas de Jerusalén que destruyen el templo, hay 84 sumos sacerdotes. Esta cuenta claramente no es la de miles de sacerdotes que ministraron. Le recuerdo que el sumo sacerdote, el trabajo del sumo sacerdote era una vez al año entrar a ministrar al lugar santísimo. Así que posiblemente había sumos sacerdotes que duraron décadas en su servicio, pero miles de sacerdotes le acompañaron, que realmente eran los que hacían el trabajo día tras día. Entonces, ninguno de esos 84 sacerdotes fue perpetuo. Eso es lo que quiero destacar aquí. Ninguno de estos sumos sacerdotes fue perpetuo, fue inalterable. Ninguno de ellos tuvo un juramento. Ninguno de ellos presentó un mejor pacto que el anterior. Fue Jesús, solamente Jesús. Nuestro Señor escribió el testamento, luego murió y resucitó para validar su testamento. Ahora está en el cielo y desde allí lo está legalizando. Como fiador nos asegura las promesas del pacto de Dios. Y tú tienes que salir hoy con una certeza cuando lees este pasaje. Este sumo sacerdote ya no tendrá sucesor alguno. Su sacerdocio es perpetuo. No hay nadie que pueda sustituirlo porque no hay nadie mejor que él. No hay uno solo mejor que él. Él permanecerá para siempre. Así que, hermano, cuando ves esto en la Biblia, puedes tener una gran certeza. Los creyentes estamos seguros. Los creyentes estamos seguros de que las bendiciones del nuevo pacto son nuestras por Cristo. Por Cristo. Todos nosotros hemos pasado por momentos adversos o difíciles en nuestra vida cristiana. A veces desánimo, a veces desaliento, a veces tristezas, a veces problemas, a veces angustias. Y esos días son excelentes días para que otros creyentes nos recuerden que estamos seguros que las bendiciones del nuevo pacto son nuestras por Cristo. Obsérvalo en tu propia vida. Si fuera por tu determinación, perderías el pacto. Si fuera por tus obras, perderías el pacto. Si fuera porque te portaste bien o mal, perderías tu pacto. Si fueras porque te aprendiste todos los coritos o los himnos que te tenías que aprender, lo perderías. Pero entonces la seguridad de un creyente es esta. Estamos seguros de que las bendiciones de este pacto están garantizadas por Cristo. Esas promesas que Dios nos da no fallarán. Y la lógica del pasaje te lo dice muy claramente. Estas promesas no pueden fallar, porque si las promesas fallaran, entonces eso es igual a decir el sumo sacerdote falló. Y no sé si te ha caído el 20, pero este sumo sacerdote jamás falla. Hay 84 en la historia de Israel y en la historia a la larga para nosotros como la iglesia que fallaron en algún momento. Pero ese sacerdote es perfecto. Número 3, ese sacerdote es superior porque es inmutable. Porque es inmutable. Y para mí realmente hay un deleite en el versículo 25, porque eso me muestra el corazón de este sumo sacerdote. Si un pasaje me muestra el corazón del sumo sacerdote en toda la epístola, es el 7:25. Observe lo que dice en la parte A. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Cómo es este sumo sacerdote? Él es poderoso.
Él es poderoso. Yo soy débil, pero Él es poderoso. Tú eres débil, pero Él es poderoso. Los hermanos que están sentados detrás de ti, a un lado tuyo, son débiles, pero Él es poderoso. Los hermanos en los que a veces quisiéramos recargarnos porque decimos, este hermano tiene una solidez, tiene una fe inquebrantable, ese es un hermano que siempre tiene palabras de aliento y de ánimo para nosotros. Mis hermanos también son débiles, pero Él es fuerte, pero Él es poderoso. Y a nuestra alma le conviene continuamente recordar el estado perfecto de este sumo sacerdote. Él es poderoso. ¿Sabes por qué a mi alma le conviene recordarlo? Porque cuando yo recuerdo que Él es poderoso, mi alma automáticamente está pensando, yo soy un debilucho que lo necesito. Yo soy alguien débil que lo necesito. Así que el hecho de que Él sea inmutable nos brinda gran seguridad y confianza. El hecho de que Él no cambie. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Esta es la idea de su inmutabilidad. Él no cambia, Él no varía. Él satisface nuestras necesidades más profundas. ¿Cuáles son las necesidades más profundas? Bueno, alguien pudiera pensar el pan nuestro. Alguien pudiera pensar el trabajo o el carro o la casa. Pero entonces déjame pensar en las necesidades más profundas del alma. La necesidad de perdón. La necesidad de una conciencia limpia. La necesidad de una liberación futura con Jesús como mi Salvador. La necesidad de que mi corazón realmente se mantenga sano y ecuánime a los pies del Cordero. Bueno, todo lo que dije primero se puede lograr con mucho sacrificio, con mucho ímpetu, con mucho trabajo, con muchos esfuerzos. Pero lo segundo que yo mencioné o que yo referí, solo se puede lograr cuando humildemente nos acercamos a este Dios que es poderoso y que puede salvarnos para siempre. ¿Y qué te ofrece ese sumo sacerdote? Bueno, el pasaje te lo dice. Te ofrece una salvación completa y eterna. Completa y eterna. No de un ratito, no de una temporada, no de una época o de un momento. ¿Se acuerdan lo que decía la semana pasada? La esencia del cristianismo es acercarme al Señor y seguir acercándome. Esta es la esencia de la vida cristiana. Me acerco por Él a través de gracia, a través de la fe, para la gloria de Cristo, cuando vengo a Él por su misericordia inicialmente u originalmente. Pero la esencia de la vida de un cristiano es que se seguirá acercando. Si llegaste a Cristo cuando estabas en los 20, entonces te seguirás acercando en los 30, te seguirás acercando en los 40, te seguirás acercando en los 50, te seguirás acercando cuando estés en los 60. No es algo que empezó y de lo cual tú puedes añorar o decir, bueno, cuando yo tuve esta buena época con el Señor. No, mi hermano. No, mi hermano. Nuestro tiempo con Dios no puede ir empeorando, porque si yo me acerco a Él correcta y adecuadamente, entonces mi futuro con Él es aún más glorioso de lo que ahora tengo. Es más, de hecho, en el escenario final de Apocalipsis, nuestro futuro es más glorioso. Estaremos con Él y cantaremos a Él y le veremos cara a cara. ¿Acaso eso no es más glorioso que lo que ahora vivimos? ¿Acaso no es más glorioso el otro lado del cielo o el otro lado de la eternidad que lo que ahora tenemos? Entonces la esencia de la vida cristiana es, me acerco hoy, pero me sigo acercando mañana. ¿Por qué? Porque sé que esta salvación es completa y es eterna delante de mi Cristo. Él no puede fallar, Él no puede faltar,
porque hay un juramento. Dios ha dado su palabra. En este nuevo pacto, entonces, las personas disfrutan de bendiciones espirituales que Cristo obtuvo al triunfar en la cruz. No solamente la bendición espiritual que la cruz nos da, la bendición espiritual de tener a Cristo como un intercesor a la diestra del trono de Dios. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Comienza a observar cómo las Escrituras nos hablan de esta seguridad. El llamado interno que el Padre da a un pecador para venir al Señor. Y cuando ese pecador, por gracia y por fe, puede arrepentirse y puede venir al Señor, entonces Él está diciendo, de ningún modo lo echaré fuera. El gran predicador inglés Carlos Spurgeon, en una cita de Hebreos 7:25, dice lo siguiente: ¿a dónde se acercan estas personas? Se acercan a Dios, lo cual implica abandonar otra cosa. Si un hombre se acerca a Dios, debe abandonar sus pecados y su rectitud personal. Debe abandonar tanto sus malas obras como sus buenas obras. Segunda pregunta, ¿cómo se acercan? Lo hacen por medio de Jesucristo. No consideres que alguien será escuchado y salvado por Dios si no es por los méritos de su Hijo. Si quieres estar en paz con Dios, debes acercarte a Él a través de Cristo, el mediador. Tercera pregunta, ¿por qué se acercan? El pobre pecador, al acudir a Cristo, tiene un solo objetivo: se acerca por salvación. Si se le ofreciera todo el mundo, no consideraría bueno aceptarlo si no obtuviera el regalo que desea: la salvación por medio de Jesucristo, el Señor. Entonces medítalo. ¿A dónde nos acercamos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Por qué nos acercamos? Bueno, véanlo en la propia carta a los Hebreos, Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y velo en Hebreos 12:18. Porque ustedes se han acercado a un monte que se puede, no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. No nos hemos acercado a un monte como los israelitas que rechazaron el Sinaí cuando escucharon truenos y vieron relámpagos. Ellos dijeron, no, Moisés, sube tú, nosotros nos quedamos acá, tú escucha a Dios y después vienes y nos lo repites. Pero ahora el autor dice, no nos hemos acercado a un monte como ellos. Y da la gran confianza que tenemos de acercarnos al trono de la gracia de Dios. Entonces observen algo, el verso nos comunica que Dios es el único que puede salvar, pero su capacidad aquí para salvar, la capacidad de Dios para salvar en este pasaje, no transmite la idea de potencialidad. Es decir, no nos está diciendo simplemente que Él es capaz de salvar para después decirnos que no puede hacerlo, sino que el autor realmente lo que quiere que tú y yo entendamos es la eficacia de su obra salvadora. En otras palabras, cuando Dios quiere salvar a alguien, lo va a salvar. No es como que tiro la piedra para ver si el otro me la cacha. No sucede así. Dios no está fallando cuando Él quiere salvar a alguien. Dios no está jugando. Dios sabe cómo salvar a un pecador. Entonces el autor dice que los que nos acercamos a Dios por medio de Jesús tenemos una gran seguridad. ¿Cuál es esa seguridad? Seremos salvos. Seremos salvos. Y esa salvación no va a fallar. Número 4,
¿Por qué es que ese es un sumo sacerdote superior? Esta parte me impresiona. Me deja anonadado. Simple y sencillamente no hay forma de poder capturar la esencia de este pasaje. El maravilloso himno que acabamos de cantar ante el trono celestial no captura el 100% de lo que este pasaje dice. Por más bella letra que ese himno tenga, escuche bien lo que dice el autor a los Hebreos, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. En otras palabras, por si fuera poco que Dios te dice que este sumo sacerdote te puede salvar, por si eso fuera poco para ti, el autor a los Hebreos remata una gran verdad y él dice, este sumo sacerdote intercede por ellos y utiliza esta expresión perpetuamente. Entonces quiero que lo meditemos por un momento y posiblemente es donde voy a tardar un poquito más. La cruz y la resurrección nos hablan de su obra pasada. Es decir, la cruz, la resurrección sucedió, voy a ponerlo más o menos en lo que los historiadores dicen, años más, años menos, en el año 33 después de Cristo. Muere, es sepultado, es resucitado y más o menos eso se está dando en unas 3 décadas entre que Él encarnó y que Él está retornando al Padre para que Salmo 110:4 se cumpla. Pero su intercesión es la obra presente, es lo que Él está haciendo por nosotros el día de hoy. Ahora vamos a hacer matemáticas simples, muy simples. Entonces no se preocupen, no es álgebra, no es trigonometría, no es nada de esto. Vamos a hacer matemáticas muy simples. Si le tomó 33 años encarnar, vivir, predicar, enseñar, morir por nosotros en la cruz, ir a la tumba, resucitar y ascender, ser entronizado, Filipenses capítulo 2. Y nosotros estamos en el calendario en el año 2023. ¿Cuántos años han pasado? $1990. ¿Qué ha estado haciendo Jesús en 1990 años? Dígamelo. Ok, entonces déjeme, ante esta gran verdad, déjeme explicar algo. Sin menospreciar la cruz, sin menospreciar la tumba vacía, sin menospreciar la obra de Cristo en el Calvario, nosotros hemos perdido una gran riqueza en no entender el ministerio de intercesión de Cristo. Cantamos de la cruz, cantamos de la tumba vacía, predicamos de la cruz, predicamos de la resurrección, predicamos de las enseñanzas, pero se predica muy poco del ministerio de intercesión de Cristo. Se habla muy poco de lo que a lo largo de 1990 años, si tomáramos nuestro calendario como lo tenemos, Él ha estado haciendo por su pueblo. Entonces la cruz y la resurrección hablan de una obra pasada, su intercesión habla de la obra presente. Ahora, dado lo que ya hemos dicho con anterioridad, entendemos algo. Este Señor, este sumo sacerdote, puede ayudarnos de una manera que nadie más puede ayudarnos, porque Él ha sido tentado en todo, como ya hemos leído, pero sin pecado. Él ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Así que no necesitamos otro intercesor. Él ya es perfecto en su ministerio y los cristianos tenemos acceso directo al trono de la gracia y podemos confiar en Cristo como nuestro intercesor. Bueno, no creo que hay ningún mariano por aquí, pero pues ya estamos aquí, déjenme pasar por aquí. María no está orando por ninguno de nosotros.
Y si María estuviera orando por alguno de nosotros, mi querido hermano, estás inseguro. Si María está orando por ti, tiembla. Tiembla, porque es un mortal más que va a fallar. Ella no es perfecta. Ella no es el sacrificio perfecto. Ella no es el sacerdote que está entregando su ofrenda. Y bueno, para nuestros amigos marianos, con mucha misericordia, ven a Cristo. María no te puede salvar. María no ha salvado a nadie en toda su vida. Entendemos la obra de María en el plan glorioso y perfecto de Dios, pero ella no es Dios. Y ella tampoco fue calificada por Dios. No hay un solo juramento que le otorgue a ella la capacidad de orar perpetuamente por nadie. Hay un autor, Dane Ortlund, y él escribió un libro acerca de Jesús que se llama Manso y Humilde. Y cuando él llega a hablar de la intercesión de Cristo, me encanta cuando él escribe lo siguiente: su corazón está tan atraído por su pueblo ahora como siempre lo estuvo mientras vivió en la tierra. Y la manifestación actual de su corazón por su pueblo es su intercesión constante a favor nuestro. Entonces, mi hermano, si tomo esta cita, necesitaríamos afirmar algo. El corazón de Jesús sigue latiendo por ti y por mí. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Él está intercediendo. Porque Él está intercediendo. Entonces, la base de nuestra salvación completa el día de hoy es la intercesión presente de Cristo. Cuando vemos la soteriología, la doctrina que habla de la salvación, y vemos estos momentos en los que esa doctrina se está desplayando o se está desplazando en nuestras vidas, bueno, esa doctrina nos dice, fuimos salvos. Pasado, el tiempo en el que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó para ser salvos. El segundo momento de esta doctrina es, estamos siendo salvos, es decir, estamos caminando hacia la salvación. Estamos en un proceso de santificación. Y tercer momento, seremos perfectamente salvos o seremos glorificados. ¿Cómo es que yo paso del primer fuimos salvos a seremos salvos? Bueno, aquí está este pedazo que posiblemente es el que más largo se te hace en este momento. Pero cuando lees este pasaje lo puedes entender. Tú y yo estamos siendo salvos porque Él está intercediendo por nosotros. Y por esa razón es que les digo que esta es una de las doctrinas más subestimadas de la iglesia. Véanlo en la historia del Antiguo Testamento. Éxodo 32 nos dice cómo los sacerdotes llevaban sobre su pecho estas 12 piedras representando a cada tribu, y era como la forma en la que ellos presentaban al pueblo delante de Dios. Era la forma de intercesión que había en el sistema levítico. El pectoral del sacerdote llevando estas 12 piedras que significaban que ellos estaban representando al pueblo delante de Dios. Bueno, primera imagen de intercesión que tenemos en la Biblia. Después vemos claramente cómo algunos líderes como Samuel, por ejemplo, está diciendo, lejos esté de mí dejar de interceder por la nación. Vemos el dolor y el sufrimiento de algunos de los profetas diciendo, necesitamos interceder por la nación. Pero luego Jesús, cuando Él llega y desarrolla su ministerio, Lucas 22, Juan 17, hablándonos de su ministerio de intercesión terrenal. Entonces, véalo bien, la intercesión de Jesús comenzó en la encarnación y continúa en su exaltación. Continúa en su exaltación. Él está orando. Él no está descansando en el trono, como algunos sugieren. Él no está en un momento de gloria o de éxtasis, esperando que el número de los escogidos se complete para que las bodas del Cordero se lleven.
Él está orando, Él está orando, Él está orando. A través de esa oración, Él busca que su pueblo pueda tener una relación adecuada con el Padre. ¿Qué significa interceder en este pasaje? Interceder significa suplicar, pedir, acercarse, rogar. Esta súplica es en beneficio de otro. Esta representación que Jesús está haciendo delante del trono de Dios es que Él nos está representando delante del trono del Padre. Así que esta oración abarca a los suyos, los que ya somos parte del rebaño de Dios y los que vendrán a ser parte del rebaño de Dios. Él está orando por los suyos. Él está orando por las ovejas que hoy en día están dentro del redil, pero también está orando por las ovejas que andan por ahí descarriadas. Él está orando. Luis Berkhoff dice en su teología sistemática, Cristo está orando por nosotros, incluso cuando somos negligentes en nuestra vida de oración. Entonces piénsalo allí donde tú estás. Cristo está orando por ti y por mí. Entonces vamos a ir adentro de nuestro ser. ¿Estás orando tú lo suficiente? ¿Estás orando tú lo suficiente por ti, por otros creyentes, por las ovejas descarriadas? Vean cómo el apóstol Pablo lo dice en Romanos 8, cuando él también habla del ministerio de intercesión de Jesús. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién está intercediendo? El Espíritu mismo. El Espíritu mismo está intercediendo. Y luego en el verso 34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? El que también intercede por nosotros. Bueno, y no me voy a detener mucho en esto, pero el jueves estaba explicando el término la simplicidad de Dios, lo que significa la simplicidad de Dios. Y lo que eso significa es que lo que el Padre hace, lo hace el Hijo, lo hace el Espíritu Santo. Así que vemos en la teología de Pablo a los romanos, vemos algo interesante. La intercesión es la actualización de la justificación ante el trono y la corte celestial. ¿Por qué es que Él está intercediendo? Bueno, la pregunta, posiblemente y posiblemente no, pero sí la pregunta que yo me hice cuando estaba estudiando este pasaje es, ¿acaso la salvación fue incompleta? ¿Que necesitamos a un intercesor pidiendo que esto sea algo real para nosotros? Déjame, vuelvo a decirlo. La intercesión es la constante actualización de la justificación ante el trono y la corte celestial. El deleite del Padre es decirle sí a la súplica de su Hijo. El deleite del Padre es decirle sí a la súplica de su Hijo. Así que Él está intercediendo por ti y por mí. Y la tercera palabra que hay en este pasaje que es muy interesante es perpetuamente. Él está intercediendo por nosotros y lo está haciendo perpetuamente. Panteles en el original denota plenitud, amplitud o integridad exhaustiva. En otras palabras, la razón de esta perpetuidad, la razón por la que Él necesita seguir orando continuamente por ti y por mí, es bien sencilla, querido hermano, y es que somos pecadores perpetuos. ¿Por qué es que necesitamos a un intercesor perpetuo? ¿Por qué es que necesitamos a un intercesor perpetuo? Porque somos pecadores perpetuos.
Pero vean el maravilloso plan de la salvación. Él siempre se adelanta, Él siempre se anticipa a nosotros y entonces está poniendo todo lo que tú y yo necesitamos para poder estar un día delante del Padre y poder llegar allí por la sola obra de Cristo. Sí, la obra pasada en la cruz, sí, la obra pasada en la tumba vacía, pero también la obra presente en la intercesión. Primera de Juan 2:1 que leíamos hace unos momentos. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí hay dos cosas, como decimos en buen mexicano, que van junto con pegado. Por un lado, Él es nuestro intercesor, está orando por nosotros para que no cedamos a la tentación. Es correcto, ¿no? Si su intercesión es para que yo no ceda a la tentación, pero vean el plan de Dios, no solo aquí, no solo nos dice que es un intercesor, ahora Juan nos dice que es un abogado. ¿Qué hace un abogado delante del trono celestial? ¿Cuál crees que es su función? Defender, abogar, pararse entre el juez y el acusado y dar las razones por las cuales que el acusado debería de ser declarado inocente. Entonces la expiación logró nuestra salvación. La intercesión es la apropiación momento a momento de esa obra expiatoria. Él está intercediendo continuamente delante del trono de Dios y funge como un abogado cuando es necesario. Entonces lo voy a explicar en pocas palabras. Está intercediendo por todos nosotros y voy a poner un pecado no porque te quiera llamar así, sino para que lo puedas entender. Está orando por todos nosotros y está diciendo al Padre algo como esto: Señor, que ya no mientan más. O sea, es algo muy general. No voy a hacer un llamado al altar ahorita para los mentirosos que quieran arrepentirse, pero es simplemente como que Él está delante del Padre diciendo: Señor, Vida Nueva sigue batallando con la mentira. Por favor, Señor. Bueno, es algo muy general, ¿cierto? Es muy general. Pero cuando nuestras mentiras nos meten en problemas, cuando nuestras mentiras nos llevan o nos dan un paso adelante y esas mentiras comienzan a afectar a otros, a dañar a otras personas, no sé, a dañar tu familia o tu relación con otras personas, y tú no dejas de mentir, entonces tú no necesitas ya un intercesor, tú necesitas a un abogado delante del Padre. Y ese abogado delante del Padre es como venir y decir: hemos pactado el día que salvamos a este hermano mío, porque eso es lo que Hebreos dice, que Él va por delante de nosotros como pionero de la salvación para entonces llevar muchos hijos a la gloria. Así lo dice Hebreos 2, ¿no? Entonces Él está delante del Padre y Él dice: tu hijo, al que yo compré con mi sangre, está mintiendo. Velo a través de mi sacrificio. Hebreos 2:10, Hebreos 2 del 8 al 10. No, ya no es una intercesión rogando de forma general que no sean mentirosos o que crezcan espiritualmente o que maduren. Ahora está enfrentando el pecado particular de una persona y está abogando de forma particular por esa persona. Mis hermanos, yo no creo que la intercesión de Cristo delante del trono de Dios, yo no creo que la intercesión de Cristo delante del trono de Dios tenga otro tipo de connotaciones. A lo mejor tú estás pensando: ay, Señor, gracias que estás igual que yo orando por el BMW que he soñado toda mi vida. No, yo no creo que Dios pierda su tiempo, que el Hijo pierda su tiempo con banalidades. Su oración está cargada
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está cargada de la obra de la Trinidad. Está cargada de lo que esta carta habla, de que tú y yo seamos más y más como Cristo. Ahora, si Él te quiere añadir un bocho, un Ford, un BMW, eso ya es otra cosa. Pero Él está intercediendo mayormente por aquello que es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en medio de la vida de su iglesia. Entonces intercede por nosotros, dada nuestra pecaminosidad general, pero aboga por nosotros delante del Padre por pecados particulares. Pecados particulares. Si nosotros hiciéramos una lista de pecados particulares, ahora mismo nos vamos a dar rápidamente cuenta de algo. Los pecados particulares con los que yo batallo posiblemente no van a ser los pecados particulares de mi hermana Raquel. O no van a ser los pecados particulares de mi mamá. O no van a ser los pecados particulares de Daniel. Sus pecados son sus pecados y son muy particulares. Por eso le ponemos el calificativo particular. Pero usted se sorprendería con lo que otros cristianos batallan. Por aquí en algún momento de la historia de esta iglesia pasó una hermana que le gustaba el baile. Y tenía su clásico para bailar en todas las fiestas, ¿no? Y ella decía que cuando iba a una fiesta y le tocaban esta canción, dice, pues ya no me puedo parar, pero acá la bailo abajo, debajo del mantel, ¿no? Bueno, muy particularmente, a mí me la pueden sonar 20 veces en una fiesta y yo no voy a estar moviendo los pies. ¿Lo ven? Pero es un pecado particular. Lo que a ti te espanta, lo que a ti te asusta, el pecado que tú dices otra vez, otros nos reiríamos de ello. ¿Sí me entiende? Y esos pecados particulares son por los que el Señor aboga por nosotros delante del trono del Padre. Así que el creyente no está solo. Lo que quiero que observe aquí es, el creyente no está solo. Estamos representados en y delante de Cristo. ¿No le parece algo sorprendente del ministerio de intercesión? Estamos representados. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Entonces, cuando piensas en la intercesión de Cristo, puedes concluir algo. Su intercesión se distingue por su constancia. La intercesión de Cristo se distingue por su constancia. Se distingue por su carácter autoritativo, es decir, porque es Él el que está intercediendo. Ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros podemos interceder por algo y no necesariamente la respuesta de Dios va a ser sí. Pero la oración de Cristo es escuchada y es contestada porque es una oración perfecta, dentro de la voluntad de Dios completamente. Y tercero, su intercesión se distingue por la eficacia, no solamente por su constancia, por su carácter autoritativo y por su eficacia. Es siempre eficaz, siempre eficaz. Así que como dice Warren Wiersbe, la vida de Cristo en el cielo es su oración por nosotros. En otras palabras, lo que Él es determina lo que Él hace. Lo que Él es determina lo que Él hace. Obsérvalo como dice Hebreos 9:24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Así que mi hermano, anímate. La oración de Cristo provee todo lo que nuestra oración misma necesita. Cuando tu oración es insuficiente, cuando tu oración se queda corta, cuando estás orando por alguien y te quedaste corto y tú te vas y te sientes mal y dices, ay Señor, es que yo debí haber pedido esto y esto otro, y por qué no vino a mi mente esto. Despreocúpate,
Cristo está orando por esa necesidad. Y no sé tú, pero yo cuando leo el verso 25 pienso en algo. ¡Oh! Cuán necesitado estoy de la perfecta intercesión de Cristo ante el Padre. Cuán necesitado estoy yo mismo de que Cristo esté intercediendo por mí y por ti. Y número 5, para terminar. Este sacerdote es superior porque su carácter es único y conveniente. Su carácter es único y conveniente. Verso 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después de los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, otra vez nos regresa a donde empezamos, 7:20, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Observe la expresión, nos convenía. Quiere decir, era apropiado para nosotros. ¿Por qué es que Cristo era apropiado para nosotros? Porque solo Él puede suplir nuestras necesidades. Por eso nos convenía. Así que en estos últimos versos el autor se dirige a ver la perfección de Cristo, tanto en su impecabilidad como en el sacrificio que está ofreciendo por su pueblo. Pero vean algo, por su posición, Cristo está separado de los pecadores. Cristo está separado de los pecadores. Él está en el cielo ahora mismo. Los pecadores están acá en la tierra. Cristo está separado de los pecadores. Él está en el cielo. Los pecadores estamos acá en la tierra. Pero hay una certeza que estos versos te dan. Él jamás abandona a los suyos. El trono de gracia está al alcance de los suyos. ¿Y por qué lo sé? Por el carácter de ese sumo sacerdote. Observa las palabras, santo, santo, Él es santo. Esta palabra atestigua su perfección. ¿Por qué Cristo pudo cumplir con todos los requisitos de la ley? Porque Él es santo. Es totalmente perfecto. Segundo, porque es inocente. Es decir, no hay maldad alguna en Él. Porque es sin mancha. Es decir, está carente de cualquier contaminación. Y cuarto, dice el autor, porque está apartado de los pecadores. Es decir, no tiene naturaleza pecaminosa. Es impecable. Ciertamente nació de una mujer, era necesario en el proceso de la encarnación. Nació de una mujer. Pero cuando examinas la persona y la obra de Cristo te das cuenta de algo. Una persona con dos naturalezas. Él tuvo una naturaleza divina y tuvo una naturaleza humana. Y él no pecó por una razón, porque era 100% divino. Y lo santo de Dios no puede cohabitar con el pecado. Entonces, como hombre fue tentado en todo, pero no podía pecar. Y no podía pecar porque simple y sencillamente es Dios. Entonces, ¿qué te está comunicando el autor de los Hebreos? Cristo es puro, ritual y moralmente. Es decir, Cristo es puro a una idea ritual como lo eran los levitas. Los levitas se tenían que limpiar, se tenían que purificar, tenían que usar vestiduras resplandecientes. El lavacro, la única función que el lavacro tenía en el tabernáculo era precisamente esta, que los levitas pudieran mantener sus manos limpias. Entonces, ritualmente, Cristo está limpio. Espiritualmente, Cristo está limpio. Bueno, espiritualmente no había ninguna forma de saber que los levitas estuvieran limpios. No lo había. La
posiblemente la muestra más visible era aquellos sumos sacerdotes que morían en el momento de ministrar. Pero lo que el pasaje nos está comunicando es que esta combinación de humanidad y de impecabilidad de Cristo lo calificó excepcionalmente para ser el Salvador de la humanidad. Así que, hermanos, creo cuando llego al final de este capítulo que el argumento es suficiente. Si un sacerdote hubiera entrado y derramado su sangre al estilo de Jesús, no lograría nuestra expiación. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos era perfecto. Solo uno sin pecado puede perdonar a pecadores perpetuos como tú y como yo. Apocalipsis 13:8. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Observa eso, el Cordero que fue inmolado. ¿De qué momento está hablando que fue inmolado? Cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. El plan de Dios desde el principio fue Cristo. El plan de Dios desde el principio, nuevamente la historia de la redención, creación, caída, cruz, consumación. No es que el plan A falló y por eso Dios tuvo que tener un plan B. No, el plan de Dios desde el principio fue Cristo. Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Así que debemos de entender que el antiguo pacto no fue un plan que fracasó. No. Fue un plan que cumplió exitosamente lo que se le encomendó. Al antiguo pacto se le encomendó: revélale al pecador que es un pecador. No matarás, no robarás, no adulterarás. Bueno, y si tú hacías eso, entonces lo que la ley te comunicaba era: eres un pecador. Pero no había esperanza, pero no había salvación. Entonces el propósito del antiguo pacto era mostrar la necesidad de un Salvador. Si el antiguo pacto me señalaba mi pecado, lo que eso apuntaba es: yo necesito ser salvo. Por eso Pablo dice que si la ley no hubiera estado presente, él no hubiera sabido lo que era no codiciarás. Pero ahora en el nuevo pacto gozamos del plan revelado o mostrado de manera completa para nosotros. Sabemos que el problema del hombre es el pecado, sabemos que la solución del cielo es Cristo, nuestro sumo sacerdote perfecto. Entonces nuestro Señor fue hecho perfecto para siempre, una vez y para siempre. Nuevamente, esto habla de su eficacia como sacerdote. Una frase que se repite en el 9:12, en el 9:26, en el 9:28, en el 10:2 y en el 10:10. Una vez y para siempre. Algo que nos debe de dar confianza. Entonces terminemos. Cristo es perfecto. Por lo tanto, su sacerdocio y el nuevo pacto son perfectos. Cristo es perfecto. Por lo tanto, su sacerdocio y el nuevo pacto por nosotros es completo, es perfecto. Pero ¿qué más puedo decir para concluir? Bueno, en Cristo gozamos de un sumo sacerdote completo y calificado para salvarnos. Para salvarnos. Nos justificó su obra pasada en la cruz y en su ascensión. Y ahora está intercediendo perpetuamente por nosotros.
Él alcanzó esta gloria por su sufrimiento, su obediencia, su vida perfecta, su exaltación. Él salva a su pueblo para siempre, mi hermano. John Bunyan tiene todo un libro sobre el ministerio de intercesión de Cristo. No solo escribió El progreso del peregrino. Y me encanta esta cita que él tiene en este libro. Cristo como sacerdote va antes y Cristo como abogado viene después. Cristo como sacerdote intercede continuamente. Cristo como abogado suplica en caso de grandes transgresiones. Cristo como sacerdote tiene que actuar siempre, pero Cristo como abogado solo en ocasiones. Cristo como sacerdote actúa en tiempos de paz, pero Cristo como abogado en tiempos de turbulencias y contienda. Por lo tanto, Cristo como abogado es, como se le puede llamar, un respaldo, y su tiempo de levantarse, actuar y suplicar llega cuando los suyos cometen algún pecado inmundo. Mi hermano, lo hermoso de esto es que podemos gozar de lo que Hebreos 7:25 nos dice, de lo que Romanos 8:34 nos dice. Él está intercediendo por nosotros. Y cuando cedemos a la tentación, entonces podemos acudir a 1 de Juan 2:1 y saber que Él es un perfecto abogado que está intercediendo por nosotros. Porque convenía que aquel para quienes son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, tenemos a un sacerdote superior. Su sacrificio fue definitivo, permanente, perfecto, continuo e irrepetible. No hay nadie que pueda repetir el sacrificio de nuestro Señor. Pero necesito recordarte algo: su sacrificio no es perpetuo, fue único. Su sacrificio no es perpetuo, su sacrificio es histórico. Pero gozamos de una intercesión perpetua. ¿Pecamos? Sí, pecamos. Pecamos perpetuamente porque esa es nuestra naturaleza caída. Pero cuánto ánimo hay en reconocer que su salvación es perpetua y su salvación siempre supera y aún abruma nuestros pecados. Y la única razón para explicarlo y para entenderlo así es que Él intercede por nosotros. Tus pecados, mis pecados, tienen a un gran aliado ante el trono celestial. Y vuelvo a insistir en esto no es una licencia para pecar, pero esto es un gran aliento para sus hijos en saber que cuando, como Pablo, podemos reconocer: oh miserable de mí, sabemos que podemos acudir al Calvario y saber que un intercesor perfecto está clamando delante del Padre. Aquel que la buena obra comenzó en nosotros, la va a concluir. Señor, cuán necesitados estamos de tu intercesión. Perdónanos las veces que no hemos agradecido tu ministerio intercesor. Perdónanos las veces que no hemos entrado en el deleite de saber que tenemos a un intercesor. Todas las veces que miserablemente fallamos, que volvemos a caer en el mismo error, en el mismo pecado, este pecado remanente que busca dominarnos, que busca sacarnos de la carrera, pero entonces tú estás intercediendo
por nosotros. Y nos está salvando por siempre y para siempre. Y un día estaremos en gloria. Y quizás muchos nos preguntaremos, ¿cómo fue que llegué aquí? ¿Cómo fue que llegué aquí? Pero gracias damos a Cristo, quien intercede por nosotros el día de hoy. Cuando el rencor me alcanza, cuando la amargura me alcanza, cuando el odio me alcanza, cuando el orgullo me alcanza, cuando la deslealtad me alcanza, cuando todos estos pecados que están allí en mi humanidad nos alcanzan, entonces podemos correr ante el trono celestial y saber que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, que no ha dejado de interceder por nosotros y que desde allí está gobernando supremamente por el poder de su palabra. Y entonces Él me dice: acércate a mí, acércate a mi trono y obtendrás misericordia y gracia. Señor, tú salvas a tu pueblo, tú lo salvarás y nos preservarás perfectamente hasta el día en el que seamos presentados delante del Padre. ¿Cómo no reconocer que tu pacto es inquebrantable? ¿Cómo no reconocer que tu pacto no fallará si tú lo has jurado? Y tu sacerdote es perfecto y su oración es perfecta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Puestos en pie, por favor. Y vamos a terminar esta tarde dando gracias a Dios por su ministerio intercesor. Dale gracias a Dios. Señor, gracias porque cuando estoy desalentado, cuando mi fe busca flaquear, cuando mi carne busca todas las cosas para justificarme y para pensar que tengo razones justificables para hacer tonterías, entonces sé que estás intercediendo al Padre por mí. Gracias porque intercedes por mi persona. Gracias porque intercedes por mi matrimonio. Gracias porque intercedes por mis hijas. Gracias porque intercedes por mi familia. Gracias porque intercedes por vida nueva. Gracias porque intercedes por tus hijos en esta ciudad, en este país y en todo el planeta. Gracias, Señor. Gracias que cuando me siento débil, desvalido, desfallecer, gracias que cuando siento que estoy fuera de tu plan, tú estás allí para interceder por mí. Y cuando peco, Señor, estás ahí para abogar por mí. Oh, cuán maravilloso es poder honrarte esta mañana, esta noche, como nuestro intercesor y nuestro abogado.